No recuerdo el color del cielo. No sé si alguna vez miré las estrellas sin sentir el peso de una condena. Pero lo que nunca olvidaré, como una herida que no cierra, es la noche en que todo cambió. El olor de la cera negra ardiendo, el silencio roto por un susurro que no era humano. Y los ojos de un niño, mirándome desde la oscuridad. Bienvenidos a Historias de Terror del Arcano, donde las sombras cuentan lo que la luz esconde. Hoy traigo el testimonio de Catalina del Olmo, una monja que cruzó el umbral entre la fe y la herejía. Esta historia de brujas está inspirada en las leyendas de Trasmoz, un pueblo maldito por el Vaticano. Si alguna vez sentiste un escalofrío al pasar por una iglesia abandonada, esta historia podría sentirse demasiado real. Prepárate para un convento donde las oraciones se convierten en maldiciones, para rituales que despiertan lo que nunca debió ser nombrado. Si llegas al final sin apartar la mirada, tal vez ya estés marcado. Suscríbete y acompáñame, porque esto apenas comienza. Me llamo Catalina del Olmo. Fui monja en el convento de las Hermanas del Silencio, escondido en las laderas del Moncayo, donde la niebla ahogaba las plegarias y el viento susurraba secretos. Desde niña, una voz me habitaba, no la de Dios, sino un murmullo antiguo, como piedras rozando en la oscuridad. Entré al convento para acallarla, creyendo que los votos me salvarían de su hambre. Pero en el silencio de aquellas paredes húmedas, la voz creció, exigiendo ser escuchada. Me equivoqué al pensar que podía oír. Todo comenzó con un libro. Lo encontré enterrado tras el altar mayor, envuelto en tela podrida. No tenía título, solo un sigilo, un ojo rodeado de espinas. Al abrirlo, las palabras me quemaron los ojos. No eran oraciones, eran promesas. Promesas de poder, de venganza, de un mundo donde las mujeres como yo no fueran quemadas por saber demasiado. Aquella noche, mi fe se quebró como un crucifijo en llamas. Entendí que la salvación no estaba en rezar, sino en dominar el dolor de otros. Realicé el primer ritual en la cripta bajo la sacristía, donde el aire olía a moho y pecados olvidados. Dibujé espirales de ceniza y sal en el suelo. Encendí velas de sebo humano y dejé que mi sangre goteara sobre la piedra fría. El niño, Tomás, un huérfano de 6 años al que había cuidado, yacía inmóvil. Creí que dormía, pero cuando la daga tocó su pecho, sus ojos se abrieron, profundos como pozos antiguos, como si siempre hubiera sabido que lo elegiría. Su sangre fluyó y el aire se volvió pesado, con un olor metálico. Una voz, no en mis oídos, sino en mis huesos, retumbó. «Catalina, has roto el velo». No era Dios ni demonio, sino algo enterrado, ansioso por un nombre. No tenía forma, solo una presencia, un hueco que devoraba la luz, con ojos como brasas y alas tejidas de ceniza. Me nombró hija, me ofreció secretos para destruir a quienes nos aplastaron, los curas que quemaron a mi madre por sus hierbas, los nobles que dejaron morir a los huérfanos que juré proteger, las monjas que ahogaron mis preguntas en silencio. «No naciste para arrodillarte», susurró, su voz como un filo helado. «Naciste para tallar un trono». Mientras hablaba, las paredes de la cripta latieron, como si el convento respirara por primera vez. Esa noche, dejé de ser Catalina, la monja. Me convertí en otra cosa.
Si has llegado hasta aquí sin apartar la mirada, entonces ya estás marcado. Suscríbete y acompáñame en los rituales que aún restan, porque esto apenas comienza. Cada luna llena, un niño desaparecía. Las monjas sospechaban, pero yo era intocable. Les decía que los niños eran adoptados por nobles. Mentía. Los registros mentían. Y Dios también mentía. Pero no me importaba, porque algo en mí había despertado. Un hambre gloriosa, no solo de poder, sino de justicia. Había visto a mujeres quemadas por curar. Había visto a niños morir mientras la iglesia doraba sus cálices. Yo sería su castigo, el brazo de los dioses olvidados. El libro bebió el primer sacrificio. Sus páginas se desplegaron como pétalos negros, como si la sangre fuera su tinta. El siguiente ritual, la marca de la lengua muerta, exigía un silencio eterno. Elegí a Ana, una niña con ojos como vino desvaído y cabello blanco como escarcha. La encontré en la sala de costura, aferrando una muñeca tejida con hilos y dientes de leche, con ojos cosidos. Al verme, susurró: «Iré con mi hermano». Me arrodillé, le acaricié la mejilla y mentí. Pronto, Ana, muy pronto. Su confianza dolió más que cualquier daga, pero el libro ya era mi amo. En la cripta, la até con sedas negras al altar de piedra, el aire denso con el hedor de la cera quemada. El libro exigía que el sacrificio fuera silenciado. Con un cuchillo en forma de media luna, tracé palabras prohibidas en su garganta, cada corte un sello para su voz. No gritó, solo emitió un gemido roto, como un rezo ahogado. Cuando corté su lengua, la vela mayor estalló en llamas negras, y un viento helado barrió la cripta. La sangre se deslizó sola, dibujando un círculo perfecto a mi alrededor, como si la piedra misma cantara. La piedra tembló. Sentí una grieta abrirse, no en la tierra, sino en el mundo mismo. Una sombra emergió, con alas de ceniza y ojos como carbones. Me marcó el vientre con un sigilo que ardía sin llama. «Hija», dijo, «heredera del trono de los olvidados». El convento se torció, como si cobrara vida propia. Los relojes retrocedían, sus agujas marcando un tic-tac de corazones agonizantes. Los espejos reflejaban ojos ajenos, vigilantes. Las estatuas de santos lloraban brea negra manchando el suelo. Un amanecer, un crucifijo colgaba invertido, su Cristo mirando hacia un cielo vacío. Las niñas despertaban gritando por sombras que acechaban sus camas, y yo las calmaba, susurrando oraciones retorcidas como cánticos oscuros, mi voz su único refugio. Las monjas, antes devotas, se quebraban. Una se lanzó al pozo, otra arrancó sus ojos tras una misa, sus gritos resonando en la capilla. Los niños se enfermaban sin causa, sus rostros pálidos como la luna. Nadie se atrevía a mirarme, pero todas sabían. Yo había abierto una herida en el convento, y la oscuridad sangraba por ella. No era un lugar, era un umbral. Si sigues aquí, es tarde para retroceder. Suscríbete, o la próxima luna llena, el libro podría susurrar tu nombre. Yo ya no comía, no dormía. Cada noche de luna llena, el libro me hablaba, y cada mañana, al amanecer, enterraba un cuerpo más en el huerto. Y sin embargo, no sentía culpa, sentía expansión. El pueblo de Trasmoz comenzó a oír los rumores, voces sobre el convento maldito, sobre luces danzantes en la torre, sobre niños desaparecidos.
Algunos acudieron a pedir bendiciones, creyendo que era una plaga. Yo los recibía con amabilidad. Les daba infusiones de hierbas negras y se iban con los ojos apagados, con la mente vacía. Nunca volvían a hablar de lo que vieron. El siguiente ritual fue el de la transmutación del alma. Era el más complejo, el más abominable. No bastaba con sangre. Requería órganos intactos, un corazón aún palpitante, una lengua sin pecado y ojos que no hubieran visto nunca la luz del sol. El grimorio fue claro. El cuerpo debía pertenecer a un niño nacido en luna nueva, símbolo de oscuridad pura, sin influencia divina. Lo hallé entre los huérfanos, un recién llegado, apenas un bebé, abandonado frente al portón del convento, envuelto en un trapo con olor a incienso y miedo. No lloraba, ni movía los brazos, solo respiraba como si ya supiera lo que le aguardaba. Lo tomé esa misma noche, bajo la luz enfermiza de la luna, y descendí a la cripta. Preparé el caldero de hierro consagrado con aceite negro, sal de hueso, pétalos marchitos de mandrágora y mi propia sangre. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que solo ardían cuando se los miraba de reojo. Coloqué al niño sobre un altar bajo y comencé a recitar las palabras. Una lengua que jamás había aprendido, pero que brotaba de mí como un eco ancestral. El pequeño gimió al acercar la daga, no un llanto infantil, sino un lamento hondo, como si su alma ya conociera su fin. Cuando el filo abrió su pecho y extraje sus ojos, aún brillantes, la piedra bajo mis pies vibró, como si la tierra contuviera un pulso. La temperatura se desplomó y las sombras en la cripta parecieron cobrar forma. Al sumergir los órganos en el caldero, el aire se tiñó de rojo, no como sangre, sino como brasas de un fuego antiguo. El caldero hirvió sin llama, y una voz gutural ascendió desde su fondo, nombrándome por un nombre que nunca había oído. Heredera, el trono de los olvidados te reclama, pero primero debes romper el último sello. El convento se convirtió en un umbral, sus pasillos retorciéndose como venas enfermas. Las puertas se abrían solas, revelando estancias que no existían. El suelo de la capilla rezumaba un líquido oscuro, como si llorara. Una noche, las campanas tañeron sin cuerda, un lamento que despertó al pueblo. Los niños dibujaban sigilos en las paredes, sin saber por qué. Yo caminaba entre ellos, mi sombra más larga de lo que debería, susurrando palabras que no eran mías. La realidad se deshacía, y yo era su tejedora. Una noche, en plena tormenta, los cimientos vibraron como si la tierra llorara. Alguien tocó a la puerta del convento. Era un niño cubierto de ceniza, con la mirada vacía. Lo dejé pasar. Se esfumó al amanecer. Desde entonces, una voz infantil me llamaba cada madrugada desde los muros. El nombre de Catalina del Olmo empezó a resonar entre los pueblos cercanos. Los peregrinos se desviaban del camino y la ermita fue abandonada. El cementerio creció. Más tumbas, menos nombres. El campo se volvió estéril. Las lluvias cesaron. Una noche, al invocar el rito del coro silente, necesitado de 7 voces, 7 monjas desaparecieron. Una fue hallada, con la boca cosida, dentro de una vasija. Otra, empalada en el campanario, con la palabra herejía grabada en su abdomen. Trasmoz se llenó de murmuraciones.
pero también de silencio. Nadie quería ser el siguiente. Los demonios menores que habían sido convocados comenzaron a manifestarse. Criaturas deformes, amalgamas de niños y bestias, cruzaban brevemente los corredores. Algunas monjas gritaban de noche. A otras se les cosía la boca con hilos de sombra. La corrupción alcanzó la Eucaristía. El vino se volvió negro. El pan sangraba. Un cura enviado desde Tarazona presenció un éxtasis colectivo de los niños durante la misa. Se quitó la vida esa noche en su celda, dejando un escrito culpándome. Fue ese testimonio el que llegó a oídos del arzobispado. No solo rumores, pruebas, manchas imposibles en los manteles sagrados, cruces invertidas talladas bajo los bancos, libros desaparecidos del archivo eclesiástico. Y entonces Roma escuchó, y Roma se asustó. El Vaticano respondió con sus propias sombras. Exorcistas, teólogos y hombres silenciosos vestidos de negro llegaron, cargando libros sellados con cierres de hierro, sus ojos fríos como la niebla del Moncayo. Interrogaron a las monjas en el refectorio, sus voces cortantes. Recorrieron los muros buscando mis sigilos en las grietas. Uno, un sacerdote de manos temblorosas, desapareció la tercera noche, dejando su rosario quemado en la sacristía. Otro enfermó tras dormir en la cripta, gritando sobre ojos en la piedra. Yo los observaba desde las sombras, sabiendo que su fe no podía contra la mía. Fue entonces cuando se firmó la excomunión. No contra mí, sino contra el pueblo entero. Trasmoz fue maldito por decreto papal. El mundo me condenó. Pero tú, que has escuchado mi voz hasta el final, ¿vas a mirar hacia otro lado? ¿O vas a dar tu like y dejar tu marca antes de que el velo caiga por completo? Separado del cuerpo de la iglesia, Trasmoz fue declarado tierra de sombras. La culpa se extendió como hiedra entre los vecinos. Se alejaron del convento. Dejaron de enviar alimentos. Comenzaron a rezar mirando hacia otro lado. Yo lo sentí antes que nadie. La piedra murmuraba. Las velas lloraban cera negra sin llama. Y el libro cayó. Aquella noche no me habló. Por primera vez en lunas, sus páginas permanecieron mudas. Lo supe entonces. Algo venía por mí. Las monjas vinieron, ya no mis hermanas. El miedo había afilado su fe en un arma. Vestían harapos negros, las tocas rasgadas, los ojos manchados con ceniza que olía a incienso quemado. Irrumpieron en mi celda, sin cruces ni salmos, solo con cuchillos, clavos y sogas, sus manos temblando. La más joven, Elena, a quien salvé de la fiebre años atrás, me miró. «Perdóname, hermana», sollozó, las lágrimas cortando la ceniza. Me arrastraron, sus pasos resonando como un requiem. No luché. Mi final no era el suyo. No recé, no grité. Sabía que el final no era tal. Me arrastraron por los pasillos como si temieran mirarme. Las paredes susurraban mi nombre. Las sombras les impedían ver bien. Pero yo las guié, como corderos al altar. Bajamos a la cripta. Me desnudaron, arrancando cada capa de mi hábito como si fuera piel. Me clavaron a la piedra con clavos de plata que robaron de un relicario. 1 por cada niño, 7 en total. El ritual no fue mío, fue suyo.
Sellaron mi boca con cera y rezaron un Padre Nuestro invertido. Invocaron a su Dios con miedo, no con fe, y su miedo fue mi cadena. La piedra tembló no por mí, sino por ellas. Me emparedaron viva entre muros húmedos de cal y pecados no confesados. Pusieron un icono al frente, una virgen sin ojos, cubierta con un velo negro, y sellaron la cripta con una frase escrita en sangre. Aquí duerme la que no debe despertar. Morí en silencio, pero no desaparecí. El limbo no es fuego, es un eco donde mis lágrimas regresan como gritos. Los niños que tomé me visitan, sus ojos fijos, no con odio, sino con espera. Son pacientes, como yo. Cada vez que alguien susurra Catalina del Olmo, una grieta rasga este muro invisible. Escucho las ruinas de Trasmoz, el viento trayendo voces, oraciones, maldiciones, dudas. Los que dudan me dan fuerza. Su miedo es mi puente. Volveré, no en carne, sino como un suspiro en cuartos infantiles, una sombra en sueños húmedos, un murmullo en las piedras de Trasmoz, aún tibias de sangre. Una noche vi a una niña entre los escombros del convento, aferrando una muñeca con dientes de leche, la misma que sostuvo Ana. Tarareaba buscándome. Al encontrarme, sonrió. Ahora iremos con mi hermano. El muro se partió, una fisura abriéndose como una boca. Las historias no mueren, se visten de leyendas hasta que el miedo las despierta. Soy Catalina del Olmo, mis rituales no han terminado. El trono de los olvidados espera a su reina. ¿Es Catalina víctima o monstruo? Oirás su voz en Trasmoz. Deja tu teoría en los comentarios. Tus palabras podrían invocarla. En historias de terror del arcano, las sombras nunca callan. Suscríbete para el próximo relato en 7 días. El terror siempre tiene más que susurrar.